Bueno, pues damos paso, sin más, la siguiente mesa, que lleva por título Necesidades de vacunación en personas con enfermedad renal crónica. Cedo la palabra a Manuel Arellano, vicepresidente de Federación Alcer. Bueno, seguimos con la siguiente mesa, que son las necesidades de vacunación de las personas con enfermedad renal. Por cuestiones de tiempo, que todos entendemos, les proponía ahora a los ponentes acabar a las 12 menos 20 y que luego la gente pueda preguntar, que creo que es la parte importante, además de las presentaciones. Así que empezamos con la doctora Ana María Aro, que es la jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Salamanca, que va a hacer su presentación desde el punto de vista de la inmunología. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación a la Asociación Española de Vacunología para tener la oportunidad de presentaros esta charla, que es sobre la necesidad de vacunación en los pacientes, en las personas con enfermedad renal crónica. No sé si esto pasa. Vale, pues por aquí. Vale, lo primero que nos podemos plantear es si realmente es necesario alguna vacunación específica para las personas con enfermedad renal crónica. La protección frente a las infecciones se consigue con la inmunidad humoral, que es la que produce los anticuerpos para frenar esa infección, y con la inmunidad celular, que es responsabilidad de los linfocitos T. ¿Qué ocurre en la insuficiencia renal crónica en los pacientes con diálisis? Pues que hay una deficiencia en el funcionamiento correcto de esos linfocitos T, es decir, de la inmunidad celular, y, por ejemplo, los pacientes con síndrome nefrótico pues pierden proteínas a través de la orina. Los anticuerpos, que es lo que se genera con las vacunas para defendernos frente a las infecciones, son proteínas. Por lo tanto, estamos perdiendo esas defensas a través de la orina. Además, cuanto más avanza la enfermedad renal, mayor grado de inmunosupresión, y estamos sometidos, o estas personas están sometidas a una mayor instrumentación médica. Cuanto más instrumentación médica, mayor riesgo de exposición también a adquirir infecciones. Con la hemodiálisis se ha demostrado que la respuesta a las vacunas, los títulos de anticuerpos protectores frente a las vacunas también es menor, y además esos anticuerpos se van perdiendo a lo largo del tiempo. Y además, las personas que tienen enfermedad renal crónica muchas veces está condicionado por una patología previa, por comorbilidades, como puede ser una diabetes, una enfermedad cardiovascular, la propia edad, y todo eso condiciona que estemos más expuestos a tener infecciones, y además esas infecciones suelen tener más complicaciones. Todo esto hace pues, que la vacunación para aquellas enfermedades en las que existe vacuna sea importante en este grupo de personas. Bueno, hay estudios publicados sobre el riesgo de ingresos en los pacientes con enfermedad renal crónica, y además esos ingresos, se estudian las causas, y un porcentaje importante de esos ingresos es debido a infecciones. Y como decía, pues muchas de esas infecciones son inmunoprevenibles, es decir, las podemos prevenir con la vacunación. ¿Qué vacunas estarían, por lo tanto, específicamente indicadas? Bueno, en el año 2018 el Ministerio de Sanidad publica este documento, que es una vacunación en grupos de riesgo específicos, y dentro de esos grupos específicos están precisamente la enfermedad renal crónica, tanto en situación de diálisis o prediálisis, como las personas de trasplante de órgano sólido, entre los cuales está el trasplante renal, y una persona que ha recibido un trasplante va a estar en tratamiento inmunosupresor de por vida para evitar el rechazo, y eso hace que sea también más susceptibles a las infecciones. ¿Qué vacunas entonces están específicamente indicadas en este grupo de personas? Bueno, los calendarios vacunales se actualizan anualmente porque surgen nuevas vacunas, hay nuevas indicaciones, nuevas pautas, y lo que tenemos ahí en naranja, por cada grupo de riesgo que está arriba, lo he marcado con un recuadro, gracias, lo he marcado con un recuadro rojo, la enfermedad renal crónica en las personas con diálisis, y las vacunas que están específicamente indicadas sería la vacuna de hepatitis B, la vacuna frente al neumococo, gripe y COVID. Y una vacuna que no está puesta aquí, que sería la del herpes zóster, porque solamente está indicada como grupo de riesgo para las personas de trasplante. Antes de pasar a hablar brevemente de cada una de estas vacunas, cuál sería la pauta y la indicación, dos conceptos o dos cuestiones que siempre se plantean, que son clave cuando hablamos de vacunas.
sobre todo en grupos de riesgo. ¿Son eficaces realmente las vacunas si hemos dicho que hay una deficiencia de inmunidad? Pues precisamente el objetivo es vacunar lo antes posible. Es decir, nada más que se hace ese diagnóstico de esa enfermedad renal, al inicio del declive de la función renal, intentar vacunar en ese momento. O, por ejemplo, cuando se entra en lista de espera para trasplante o en la consulta de prediálisis, pues hacer una valoración de las vacunas, porque van a ser más eficaces. Eso no quiere decir que no podamos vacunar después de estar ya instaurada la enfermedad o después de haber recibido un trasplante, pero van a ser más efectivas si vacunamos antes. ¿Y son seguras las vacunas? Se han hecho muchos estudios y no hay mayor reactogenicidad, es decir, no hay mayor riesgo de complicaciones ni de efectos adversos con las vacunas respecto a otras personas en las personas con enfermedad renal. Por lo tanto, son seguras y debemos vacunar de estas enfermedades que acabo de comentar. La contraindicación sí que serían las vacunas vivas atenuadas, que están contraindicadas en las personas inmunodeprimidas. Pero de las que he comentado, ninguna son vacunas vivas. Son todas vacunas inactivadas y no habría ningún problema en la seguridad de su administración. Y hablando brevemente de cada una de estas vacunas que he comentado, la vacuna frente a hepatitis B. Afortunadamente, las personas que están en diálisis se ha reducido muchísimo el riesgo de adquirir una hepatitis, hablo solamente de hepatitis B, porque, por ejemplo, para hepatitis C actualmente no hay vacuna, solamente hay vacuna para la hepatitis B. Se ha reducido muchísimo el riesgo, pero sigue existiendo ese riesgo. Se hace cribado a todos los pacientes de hepatitis, la desinfección de las máquinas está protocolizada y automatizada, por lo tanto el riesgo es muchísimo menor. Pero bueno, sí que hay estudios hechos de la prevalencia de hepatitis B en los pacientes sometidos a diálisis y, por ejemplo, este estudio que está hecho en más de 200 centros de diálisis de toda España, pues se vio que la prevalencia de hepatitis B en hemodiálisis es de un 1% aproximadamente. Por lo tanto, debemos vacunar a los pacientes en enfermedad renal de hepatitis B. A todos los pacientes con enfermedad renal se les hacen marcadores previos a la vacunación, marcadores de hepatitis B. Y aquellos que no están inmunizados, que son aquellos que tienen el anticuerpo de superficie negativo, se les ofrece la vacunación. Las vacunaciones son recomendadas. Nosotros insistimos mucho en el beneficio que van a tener esas vacunas, pero no son obligatorias en España las vacunas, son recomendaciones, ¿vale? Y además de hacer esa serología previa, como hemos visto que los anticuerpos se van perdiendo a lo largo del tiempo, pues también se hace un seguimiento serológico periódicamente de cuál es la situación. Y en el caso de que veamos que ese título de anticuerpos protectores frente a la hepatitis B está por debajo del nivel que se considera protector, que son 10 unidades internacionales, pues se revacuna a esa persona, bien con una pauta completa o bien dosis de recuerdo, según la situación de cada uno. Y además, como hemos visto que la situación de insuficiencia renal hace que se responda peor a las vacunas, el tipo de vacuna que se utiliza para la hepatitis B son vacunas que son más inmunógenas. Hay dos tipos de vacunas específicas para los pacientes en enfermedad renal, que son o bien vacunas que llevan un adyuvante, que lo que hace es ayudar al sistema inmunitario a responder mejor. Si les suena la vacuna Fendrix, esa es la vacuna que lleva adyuvante. En este caso, la pauta es de 4 dosis, 0, 1, 2 y 6 meses. Y luego hay otro tipo de vacuna que lleva el doble de carga que la vacunación habitual que se utiliza, que en vez de 20 microgramos lleva 40. Podemos optar por una o por otra. Respecto a la vacuna frente al neumococo. Bueno, el neumococo es una enfermedad producida por Streptococcus pneumoniae, por una bacteria que produce sobre todo neumonías, pero en personas de riesgo se puede producir también enfermedad invasiva, incluso una meningitis o una sepsis, o sea, una infección generalizada por Streptococcus pneumoniae. Y precisamente las personas con enfermedad renal crónica tienen más riesgo de sufrir estas enfermedades invasivas por neumococo. Por lo tanto, también está específicamente indicada la vacuna frente al neumococo. Hay más de 100 serotipos diferentes, de tipos distintos de estreptococo, pero unos 20 serotipos son los responsables de esas enfermedades invasivas por neumococo y en las que se ha tratado de incluir a las vacunas. Las primeras vacunas que había de neumococo era un tipo de vacunas que se llaman de polisacáridos, que es de la cápsula
cogen una parte de la cápsula de ese estreptococo y lo que pasa es que estas vacunas polisacáridas, que incluían 23 serotipos, no responden bien las personas que tienen algún tipo de inmunosupresor. Y posteriormente se desarrollaron otro tipo de vacunas, que son las conjugadas, que incluyen 20 serotipos. Actualmente la vacuna que está indicada sería esta vacuna conjugada de 20 serotipos. Si previamente nos hemos vacunado con otro tipo de vacunas, pues se actualiza y pasado 1 o 5 años se pone esta otra vacuna. Vacunas gripe y COVID, fundamentales también, no solamente porque hay mayor riesgo de adquirir estas infecciones, sino que frente a gripe y COVID, una persona con cierto grado de inmunosupresión puede tener mayor riesgo de complicaciones asociadas tanto a la gripe como al COVID. Por lo tanto, están específicamente también indicadas, está dentro de los protocolos del Ministerio. La vacuna de la gripe nos debemos vacunar anualmente porque la estructura del virus de la gripe, el virus muta y cada año hay que actualizar la composición de la vacuna, ¿vale? Por eso nos debemos vacunar todos los años frente a la gripe. Y del COVID, pues como ya nos salen las noticias, parece que ya no hay COVID, pero sigue que habiendo. La línea amarilla es lo del último año, la incidencia de cómo va la curva del COVID en el último año. La línea verde es la del año anterior. Como vemos, en determinadas épocas se ha superado la incidencia de COVID este año respecto al año previo. Por lo tanto, también debemos vacunarnos frente al COVID. Actualmente solamente se recomienda una dosis. En casos que veamos de muy alto riesgo podemos poner una dosis adicional y en personas que han pasado previamente el COVID se esperarían 3 meses para poner la vacuna. Igual que el virus de la gripe muta, el virus del COVID también va mutando y se actualizan las vacunas. La vacuna que se está poniendo ahora no es la misma del principio. La que se está poniendo ahora es con la variante que está circulando en la última temporada, que es JN.1. Debe ir terminando, doctora. Y herpes zóster solamente para las personas de trasplante renal, ¿vale? Y preferiblemente antes del trasplante. Y como conclusiones, hemos visto los beneficios que tienen las vacunas para los pacientes con enfermedad renal crónica. Debemos buscar el momento óptimo de la vacunación, que va a ser antes de un trasplante, antes del tratamiento inmunosupresor o al inicio de ese diagnóstico de enfermedad renal. Y muchas gracias. Gracias, doctora, por ceñirse al tiempo. Al doctor Angelo Falconi, que es quien ahora nos va a presentar desde el punto de vista de la nefrología y no de la inmunología, que es nefrólogo del complejo asistencial de Salamanca. Pues, doctor, cuando quiera, lo mismo. 10 minutos. Buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a la Fundación Alcer. Y realmente este tema, la doctora Aro ha hablado bastante sobre el tema, así que solamente vamos a hacer algún hincapié en algunos puntos específicos. Bueno, soy Angelo Falconi, ya me han presentado, del Servicio de Nefrología de Salamanca. Y a modo de introducción quería comentar que la enfermedad renal crónica es un problema emergente a nivel mundial, con un aumento progresivo de los casos y de las tasas de incidencia y prevalencia de forma anual. Y como bien sabemos, las infecciones son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en este grupo de pacientes. Y a pesar de que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen una respuesta reducida a la vacunación, esta sigue siendo una herramienta muy importante en la prevención de infecciones en este grupo de pacientes. Bueno, hay distintas clasificaciones de las vacunas. Aquí en la diapositiva vemos la clasificación según el método de fabricación. Tener en cuenta las vacunas inactivadas, que son producidas originadas a través de microorganismos que están muertos, pero que tienen una capacidad inmunogénica. También tenemos las vacunas vivas atenuadas, que como ya habíamos comentado en la presentación previa, estas vacunas no estarían indicadas en el trasplante renal. También tenemos otro grupo de vacunas, que son las vacunas recombinantes y sintéticas. Este es según la clasificación, según el método de fabricación. Como bien sabemos, el Ministerio de Sanidad tiene un calendario de vacunación que está recomendado a la población en general, con distintas vacunas a lo largo de la vida.
Los pacientes con enfermedad renal, además de adquirir las vacunas en la población general, están recomendadas algunas de las siguientes vacunas que ya han sido mencionadas. La hepatitis B, por el riesgo de la transmisión en los pacientes en hemodiálisis. Es importante realizar en estos pacientes controles serológicos cada 4 a 8 semanas tras la vacunación para poder asegurar la seroconversión, es decir, para poder asegurar que el paciente esté inmunizado. También está indicado el neumococo. ¿Por qué? Porque las neumonías en estos pacientes tienen mayor riesgo de presentar formas graves, con sepsis severas, ingresos prolongados, y lo mismo ocurre en los pacientes que tienen alguna infección por gripe, el virus de la gripe, ya que se ha visto que en los pacientes que están en hemodiálisis tienen 3 veces más riesgo de presentar complicaciones severas. Esta es una tabla también extraída del Ministerio de Sanidad con la vacunación en estos pacientes, en el cual está la recomendación de la vacunación anual de la gripe, la vacuna secuencial del neumococo y la hepatitis B. Recordar que en algunos casos se necesitan dosis más altas de vacunación o dosis de refuerzo. Y existen algunas diferencias. En la Comunidad de Castilla y León, en el programa de vacunación, se cambia esta pauta secuencial, como ya habíamos hablado, por una vacuna neumocócica conjugada de 20 serotipos en una dosis única. En el caso de la hepatitis B, suele existir una tasa de respuesta más baja, como habíamos hablado, y en varios casos son necesarias dosis de refuerzos para tratar de conseguir títulos de anticuerpos por encima de 10, que es lo recomendado. Hay que tener en cuenta que los pacientes que sufren de enfermedad renal crónica no solamente tienen la enfermedad renal crónica, están también otras comorbilidades asociadas. Pueden tener alguna afectación pulmonar, pueden tener afectación cardiovascular, alguna enfermedad infecciosa de por medio. Entonces, existen también algunas situaciones, algunas inmunizaciones en los otros grupos de riesgo que también estarían recomendados, además de la pauta ya recomendada para los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Y qué sucede con la vacunación en el trasplante renal? Pues la prevención de infecciones también es de suma importancia porque hay una mayor y una creciente población de receptores de trasplantes de órganos sólidos. Y la infección en estos pacientes produce igual una alta morbilidad y mortalidad. Y en muchos de los casos, al ser pacientes inmunosuprimidos, la terapia antimicrobiana de todo tipo, antiviral, antifúngica, antibiótica, puede tener una mayor eficacia en que un huésped que tenga las defensas adecuadamente. Normalmente, ¿qué recomendamos en la vacuna tras el trasplante renal? Lo que solemos realizar y recomendar en la consulta de trasplante solemos esperar al menos 3 meses posterior al trasplante y en algunas situaciones, aunque es muy extraño, hasta 12 meses, pero no es lo recomendado habitualmente. Y hay que tener en cuenta y que quede muy claro que la vacunación no predispone a ningún rechazo de órgano sólido, así que no es una excusa no vacunarnos. Hay algunas situaciones especiales en las que se requiere de inmunización. Por ejemplo, algunos medicamentos, a alguno les sonará, en algún momento del tiempo en el que han transcurrido con alguna afectación renal, el uso de medicamentos como el eculizumab, el Soliris, que en estos casos es necesario vacunación adicional contra gérmenes encapsulados, como es el meningococo, el neumococo del que ya hemos hablado, y el Haemophilus, porque también se ven cuadros muy severos de infección al estar desprotegidos por el uso de ese medicamento inmunosupresor. Y hay algunas otras situaciones de enfermedad en que el compromiso del funcionamiento del vaso también está disminuido y puede predisponer también a este tipo de infecciones, por lo cual también estaría recomendado esta pauta para estos gérmenes. Y bueno, hablando un poco del herpes zóster, cerca del 90% de los receptores de trasplante de órgano sólido son seropositivos para el virus de varicela zóster. Hay algunas situaciones clínicas en las cuales puede haber afectación oftálmica u ótica, que muchas veces el tratamiento con antivirales de forma oral no son suficientes y muchas veces requieren ingreso hospitalario y tratamiento intravenoso. Estas son algunas de las manifestaciones clínicas que podemos ver del culebrón cuando se surge a nivel ótico. La imagen de la diapositiva de la parte izquierda de la diapositiva es un síndrome de Ramsay-Hunt,
con afectación del nervio facial, con parálisis facial, vértigos, con una clínica muy florida y muy fastidiosa. Y al otro lado tenemos una afectación en un dermatoma en la región dorsal, que también puede cursar con bastante dolor, picazón, prurito, y muchas veces por el rascado y por las lesiones puede ocurrir alguna sobreinfección de tipo bacteriano. ¿Y cómo ocurre lo del herpes zóster? Pues inicialmente hay una infección primaria que suele ocurrir durante la infancia, la infección de la varicela con un cuadro febril, con lesiones pruriginosas, vesículas, y que posteriormente se quedan anidadas a nivel de los ganglios de las raíces dorsales, los ganglios nerviosos, y posteriormente con cualquier proceso de inmunosupresión, de estrés, etcétera, pues puede ocurrir la reactivación de esta infección. Esta es otra imagen de la afectación oftálmica, que también es una afectación severa, otra afectación en la pared anterior del tórax, de la bien conocida como culebrón o culebrilla, que se conoce en el ámbito cotidiano. Y bueno, puede haber un 5% de recidivas, generalmente tras la primoinfección y luego la reactivación. Hay también un cuadro de pródromos, con la presencia también del brote, de las lesiones, que puede tener una duración de 2 a 4 semanas. Pero ¿cuál es el principal problema? Porque aparecen las lesiones y posteriormente ocurre lo que se llama neuralgia posherpética, que es un problema bastante serio, con mucho dolor y que condiciona mucho a los pacientes, que puede tener un periodo de cronicidad entre meses hasta años, los cuales los pacientes tienen mucha medicación analgésica, algunas veces tienen que consultar a unidades del dolor. ¿Y qué se ha visto y por qué se necesita la vacunación contra este virus? Porque se ha visto que la incidencia de la neuralgia posherpética, se ha visto que requieren estos pacientes mayor hospitalización por encima de los 60 años, como vemos en el gráfico. Es por eso que surge la vacunación. Realmente en nuestra población de trasplantados renales existe un mayor riesgo, por lo cual estaría indicado a partir de los 18 años. Se suele recomendar previo al trasplante, o lo que estamos haciendo en la práctica diaria es recomendar la vacunación a partir del 4º mes después de haber realizado el trasplante renal. Minuto y medio, doctor, minuto y medio. Bueno, ya estoy en las conclusiones, así que en las conclusiones, bueno, recordar que la vacunación es una herramienta fundamental para la prevención de distintas enfermedades a lo largo de la vida. Las personas afectadas con enfermedad renal son susceptibles a presentar cuadros infecciosos de mayor gravedad, y además de las pautas de vacunación de la población general, la población con enfermedad renal crónica debe recibir vacunación contra el virus de la hepatitis B, neumococo y gripe de forma prioritaria, y adicionalmente otras según sus comorbilidades. Y bueno, esta es la pregunta que ya apareció previamente, así que la voy a pasar. Y nada, muchas gracias. Hola, buenos días. Agradecer la presentación y sobre todo a la inmunóloga preguntarle, ambos han recomendado la vacunación al paciente en hemodiálisis en lista de espera, la vacunación del herpes zóster. Actualmente en atención primaria no está indicada la vacunación ni no la permiten, aunque esté en lista de espera. He oído al compañero que ha dicho que podemos esperar los 4 meses post-trasplante, pero si realmente hay una indicación preventiva pre-trasplante, pues intentar luchar para que acepten en la vacunación pública e incluirla. Sí, efectivamente está financiada e incluida las personas que están pretrasplante. Normalmente, cuando son grupos de riesgo, se derivan a los servicios de medicina preventiva de los hospitales para la vacunación, porque en atención primaria suelen poner las vacunas que están por calendario vacunal, porque las que no están en calendario vacunal, que es en grupos de riesgo, sí que necesitan una indicación individualizada, y por eso no se suele hacer en primaria. En algunos centros sí, pero si no, se derivan a los servicios de medicina preventiva de los hospitales, que los nefrólogos están acostumbrados a derivarnos a los pacientes, y no hay ningún problema para la vacunación, está financiada e incluida. Muchas gracias. Lamento que no tengamos más tiempo para preguntas. Un aplauso para los doctores por su brevedad, su concisión y su claridad. Muchas gracias.